claramente habla de una condenación, ¿verdad? Pero dice que no para los que andan conforme al Espíritu. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿ah? Los de la condenación son los que andan conforme a la carne. Si usted puede notar eso, ¿ah? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. En estos versículos, yo creo que el Señor hablaba a mi vida porque en los últimos temas se nos ha estado enseñando sobre la guerra espiritual, ¿verdad? Una guerra que todo ser humano tiene en este mundo, ¿verdad? Es una guerra entre el bien y el mal. Es algo más o menos como, para que pudiéramos entender, como en un ring de lucha libre entre el santo y Blue Demon, ¿verdad? Que el demonio quiere hacerte hacer unas cosas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te derragüye y te dice, eso no está bien. Y esa es una lucha, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nuestra mente es un campo libre, ¿verdad? Donde nosotros, depende de lo que nosotros alimentemos nuestra alma, van a ser nuestros hechos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, le dijo nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Así que depende de cómo nosotros estemos viviendo, si estamos nosotros viviendo en el Espíritu o andando conforme a la carne, ¿verdad? Eso es algo que cada uno de nosotros es una lucha diaria. Desde la mañana temprano usted se levanta y usted decide si ese día va a caminar o va a tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios o se va a ir por el otro lado conforme a los deseos de la carne, conforme a las cosas que a usted le gustan, que al final le hacen daño. Pero en la mañana yo y usted decidimos si al levantarnos lo primero que hacemos es orar o leer un versículo de la palabra, o nomás salimos a la carrera porque ya se nos hace tarde, nos levantamos tarde y no hay tiempo de orar. Es para que nosotros meditemos sobre nuestra vida, nuestra vida diaria, porque esa es una lucha diaria, una lucha continua, ¿verdad? O si usted decide mejor levantarse en la mañana y en vez de leer la Biblia, en vez de orar, usted saca su teléfono y se pone a ver qué pusieron sus amigos, los chismosos en Facebook, ¿verdad? Que puros pleitos, puros chismes, que hubo una fiesta y se emborrachó. ¿A mí en qué me ayuda eso? En nada. O se pone a ver los videos de TikTok, ¿verdad? Es una lucha constante que tenemos cada uno de nosotros y debemos de ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo en estos últimos tiempos? El apóstol Pablo en aquellos tiempos sabía que había una necesidad grande en la iglesia de hermanos espirituales, ¿verdad? El propósito de Dios es que el hombre y la mujer que decimos ser sus hijos, seamos espirituales y no carnales. Amén. Vamos porque el apóstol Pablo no solamente aquí en Romanos, sino también acá en Gálatas, creo que esos versículos hasta no los sabemos de memoria algunos, pero es bueno que los leamos como un recordatorio. Yo le preguntaba al Señor, ¿y pero por qué si este mensaje ya lo hemos escuchado muchas veces? Pues yo pienso porque no hemos aprendido nada, ¿verdad? Pues es lo que pensé yo tal vez, dije, será porque no hemos aprendido mucho, yo creo. Y es necesario que volvamos otra vez a leer estos versículos en Gálatas capítulos, el 5
del verso 16 al 26, aunque aquí se encuentra gran parte de lo que a este tema se refiere, vamos a regresar después a Romanos. Amén, pero vamos a leer estos versículos porque también son necesarios. Amén. Dice, el versículo 16 dice, digo pues, aquí el apóstol Pablo otra vez, dice, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. O sea, se pelean, tienen problemas entre ellos, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que queréis. ¿Verdad? Porque a veces nosotros tratamos de hacer algo bueno, pero hay algo dentro de nosotros que no nos deja. Y decimos, ¿por qué? Si yo no quería decir eso, ¿por qué lo dije? Porque déjeme decirle que lo que pasa ahí es que el hombre, el cristiano carnal, está ganando al cristiano espiritual. ¿Verdad? Porque cuando la Biblia, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Él nos limpia y nos hace nuevas criaturas. Nos deja, como quien dice, en blanco, ¿verdad? Pero depende de nosotros si decidimos abrir la Biblia en la mañana o no. Porque Dios no va a mandar un ángel y decirte, hey, levántame a ese para que ore o para que lea la Biblia, no, ¿verdad? Que no sea flojo, que se levante temprano a orar. Él no va a hacer eso. Él espera que nosotros, como nuevas criaturas, en agradecimiento de que Dios ya nos perdonó y nos dio vida eterna, nos levantemos y busquemos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y nos levantemos en la mañana a leer su escritura y a orar y decir, Señor, pongo mi día en tus manos. Mira, hay tantos peligros en la carretera que no sabemos, ¿verdad? Lo que nos compartió el hermano de este accidente. Dios guarde. Nos vamos de la casa y no sabemos si regresamos. Pero si andamos viviendo conforme a la carne y no tenemos tiempo para buscar a Dios en oración, en la lectura de la palabra, en alabanzas, hermano. Amén. Dice así, dice el 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estás bajo la ley. Y aquí nos empieza a dar unos versículos, dice, y manifiestas, dice, unas cosas, las obras de la carne, dice, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como le decía, el apóstol Pablo reconoce que en ese tiempo y en este tiempo la iglesia cristiana iba a tener una crisis de cristianos espirituales. Por eso la palabra de Dios dice que es tan efectiva ayer como hoy y por siempre, ¿verdad? Dice que por los siglos de los siglos la palabra del Señor nunca cambia. Porque Él sabe que nosotros los seres humanos siempre íbamos a tener necesidad de escuchar esta palabra. Amén. Dice el 22, dice, mas el fruto del Espíritu, para que podamos hacer una diferencia, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si el Espíritu es el que nos ha dado vida, ¿por qué no buscar el Espíritu de Dios? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no buscar leer esa palabra? Nuestro Señor Jesucristo dijo, mis palabras, dijo, son espíritu y son vida. Imagínense, aunque usted no lo crea, hermanos, hay hermanos que no abren la Biblia hasta que, solamente cada domingo. Y eso en el teléfono, no crea que en un libro de estos. Y yo no sé, ¿verdad? Yo respeto la opinión de cada quien, pero de por sí tengo una mala memoria y yo siento que cuando leo en el teléfono siento como que no leí. No sé por qué, se me olvida bien pronto. Y después, cuando ya me quiero poquito acostumbrar, no encuentro los libros acá en la Biblia y digo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Es porque tenemos que tener como dice, esa destreza para encontrar los libros, ¿no? Aunque digo, algunas personas lo hacen por diferentes razones, ¿verdad? También que a veces no miramos bien también y aquí como se puede hacer grande la letra, pues aprovecha uno. Pero siempre es bueno que traiga también su Biblia. Amén. Así que dice, el 24 dice otra vez, dice, pero los que son de Cristo y se han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjese que aquí dice cómo es posible que el apóstol Pablo se esté dirigiendo exactamente a la iglesia, ¿verdad? Porque supuestamente aquí en la iglesia pues todos somos espirituales, digo supuestamente porque cada uno de nosotros nos podemos evaluar, cada uno de nosotros podemos pensar qué tanto tiempo dedico yo para orar durante el día, qué tanto tiempo dedico yo para leer la palabra de Dios, o incluso para poner alabanzas y alabar al Señor, ¿no? Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, dice que Él anhela eso, todo eso que le dije ahorita, ¿verdad? Pero fíjese que en el versículo 15, si regresamos, nos damos cuenta por qué el apóstol Pablo es que estaba enseñando estas cosas. Porque había problemas entre los cristianos, dice en el 15, fíjese. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis, dice, y os coméis unos a otros, dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que traían problemas entre ellos, ¿verdad? Y así nos pasa, hermanos, en estos tiempos también en la iglesia cristiana, de que no tenemos esos frutos, parece ser que no se miran, la paz, paciencia. A veces miramos algo malo y ya queremos hacer y deshacer, ¿verdad? No somos capaces de ponernos a orar y pedirle a Dios por esa situación. Si hay un problema en la iglesia con los hermanos, no luego querer empezar a machetearlos, ¿verdad? Sino que tener esa paciencia, ¿no? Y orar por ellos. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la paciencia? Que son los frutos del Espíritu Santo. Amén, que Dios nos ayude. Regresemos ahí a Romanos capítulo 8, una vez más. Entonces, dígale a su hermano que está ahí a su lado, ¿quién está ganando esa lucha? ¿Quién está ganando esa lucha? ¿El maligno o el Espíritu Santo? Amén. Hay que hacernos esa pregunta para ver cómo estamos nosotros delante de Dios. Eso es individual. Amén. Y regresamos aquí ahora vamos a comenzar a leer ahí del versículo 5, Romanos 8:5. Y nos dice otra vez, dice, porque los que son, dice, de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Cuando
Cuando usted y yo estamos viviendo una vida carnal, por lo regular somos unas personas orgullosas, donde queremos poner nuestra propia ley, donde queremos decir, aquí se va a hacer solamente lo que yo digo, ¿verdad? Queremos enseñar el yo, que yo soy el jefe aquí, aquí se me respeta, lo que yo diga eso va a ser. No somos capaces de pedir opinión a los otros, como usted qué piensa sobre esto, un problema que haya. No, simplemente digo, así no se va a hacer porque yo digo. Fíjese que ahí en el trabajo de nosotros, cada mañana tenemos que comentar sobre los peligros que hay ahí, ¿verdad? Yo trabajo en construcción y hay maquinaria y hay troques pesados y tenemos que hablar sobre los peligros, ¿verdad? Al final de hablarles un poco de los peligros, siempre yo les pregunto si alguien opina algo sobre los peligros que hay ahí, si ellos piensan en otras maneras seguras de trabajar que pudiéramos aplicar para tratar de librarnos de las cosas peligrosas, de los troques, del tráfico. Han pasado accidentes, hermanos, han matado a compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario hacer todas estas cosas. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros nos cerramos a nuestro propio pensamiento, es peligroso. Podemos terminar mal, porque estamos siendo egoístas y estamos diciendo solamente lo que yo pienso, eso va a ser. Pero la palabra de Dios nos enseña que esa es la vida de un hombre o un cristiano carnal o una mujer carnal que está viviendo más en los deseos de su carne. Amén. Dice, una pequeña nota que agarré yo por ahí, dice, la obra del Espíritu Santo, dice, en nosotros nos lleva a una transformación de adentro hacia afuera. Dice, se transforma nuestro actuar y la forma en que nos vemos, dice, también lo más profundo de nuestra esencia y deseos. Dice, pero eso solamente se puede ver, dice, si realmente hemos recibido al Espíritu Santo. Para que haya una transformación verdadera en nosotros tenemos que primeramente arrepentirnos de todo nuestro corazón. Para que el Señor al ver nuestra sinceridad, Él nos hace libres. Amén. ¿Verdad? Porque usted sabe que hay muchas personas que han pasado al frente y han hecho una oración, pero después ya no los volvemos a ver. Entonces, tristemente decimos, ojalá que sí sea salvo, porque nosotros no podemos decir que no fue así. Pero si no los vemos en la iglesia, hermanos, esperamos que se estén alimentando en otro lado, que tal vez vayan a otra iglesia, ¿verdad? Pero sí se pone uno a pensar. ¿Realmente haría una confesión de fe sincera a esta persona? Y más si los vemos que se regresan al mundo y que vuelven con su vida como estaban antes. Y da tristeza porque ellos, hasta ellos mismos se delatan, ¿no? Ponen sus videos por ahí en Facebook, en YouTube, bailando, tomando, haciendo, y dicen, ay Señor, pues, ¿qué pasó? ¿Hubo o no hubo arrepentimiento? ¿Por qué? Porque el enemigo le atacó aquí y le puso los deseos de la carne y él prefirió irse por lo que al cuerpo le gusta. Porque al cuerpo le gusta tomar, le gusta bailar, le gusta usar droga, le gusta el sexo, le gusta la marihuana, le gusta todo lo malo que destruye al cuerpo. Y el enemigo se encarga de ponerle esa tentación, ¿verdad? Porque Satanás manda sus espíritus malignos y no los podemos ver, pero actúan metiéndose en el pensamiento de cada persona y diciendo, no, esto es lo que voy a hacer porque a mí es lo que me gusta.
Y luego a veces hasta ponen ahí, dicen, y que nadie me diga nada porque es mi vida. ¿Verdad? Que nadie me juzgue, dicen también. Qué triste, hermanos, que podamos ver que quién está ganando la guerra, y ahí la guerra la está ganando el enemigo. Amén. Por ejemplo, dice que el que ha recibido realmente al Espíritu Santo, dice, número 1, dice, no se le obliga a leer la Biblia. Número 2, dice, no se le obliga a orar. Número 3, no se le obliga a adorar, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que están así y estamos cantando, estamos alabando, y si no le dice que levanten las manos, no las levantan. Como que no hay ese sentir ahí, no sé por qué. No se le obliga a predicar, dice, ni se le obliga a estar con sus hermanos, o sea, a tener comunión con los hermanos. Ni tampoco se le obliga a ir a la iglesia, ¿verdad? Porque hay unos que, si no nos dicen, tienes que ir a la iglesia, no vamos. ¿Vivirá realmente el Espíritu Santo ahí en esa mente, en ese corazón? Dice, sino que el que ha recibido el Espíritu Santo, dice, disfruta el hacer todas estas cosas, dice. Si estamos viviendo los deseos, dice, y las obras de la carne, dice, no conocemos a Cristo. Podemos ser tentados, dice, pero no buscar el pecado. Dice, con los versículos que leímos ahí de Gálatas 5, del 16 al 26, es para que nosotros analicemos cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil, y dice que todos esos pecados que leímos están divididos en 3 categorías. Número 1 son pecados sexuales. Número 2, pecados espirituales. Y número 3, pecados sociales. Amén. Dice el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿verdad? Si nosotros hacemos las cosas que nomás le gustan a nuestro cuerpo, el tomar, el usar drogas, estamos destruyendo nuestro cuerpo. Y no solamente eso, que el enemigo, con el demonio de alcoholismo, de drogadicción, lo más seguro es que pronto nos va a matar. Porque no hemos dado ese tiempo a buscar que el Espíritu de Dios crezca en nosotros, ¿verdad? Juan decía, es necesario que yo muera, pero que Él crezca en mí, ¿verdad? Aquí está el yo del que le hablaba. Amén. Aquí tengo unos 5 ejemplos diferentes, dice, entre caminar en la carne, dice, y andar en el Espíritu. Dice, número 1, dice, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, dice, producen frutos que revelan si son hijos de Dios o no. Si no hay frutos espirituales, entonces, dice, Dios no es su Padre. Imagínense. Porque ahí en Mateo capítulo 7, versículo 16,
Dice, por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Como les decía, en la iglesia es fácil ser cristiano. En la iglesia sí levanto mis manos, amén, gloria a Dios. Pero en la calle, hermanos, cuando alguien me ataca, cuando alguien sin razón me molesta, ¿verdad? Creo que les compartí la otra vez a los hermanos y se los voy a compartir aquí a ustedes. Pero en situaciones así difíciles, como le digo, cuando el maligno ataca su mente por un lado y nosotros queremos pensar en el Espíritu Santo de Dios y meditar en su palabra, que es la que nos va a ayudar a encontrar la salida. Pero me pasó una situación de que fuimos ahí a la ciudad de Tijuana a visitar a mi madre, llegamos a un mercadito y yo tomé un mango para tentarlo, a ver, pues a ver si estaba bueno, no quería ni muy duro ni muy blandito. Pero la señora que atendía ahí, no sé qué, pienso yo que fue usada por Satanás, porque pues de repente me dijo, no estés mayugando la fruta. Y dije, pues también yo la solté, ¿no? Y ya le digo, oye, discúlpeme señora, solamente estaba tentándolo a ver si pues no estaba muy duro. Y no, a la fruta así no se cala, me dijo. Le dije, bueno, yo como quiera la puse ahí. Pero estaba su esposo al otro lado del puesto y me dijo, ¿qué? ¿Muy bravo con la señora o qué? Y dije, híjole, yo, señor, ayúdame. Ahí es cuando el maligno estaba, hermanos. Y yo dije, ay, Señor, ayúdame a no decir algo que no debo de decir. Yo le dije, no, discúlpeme, amigo, solamente estaba tocando el mango. Que no ande de bravo, lo que quiera con ella, conmigo, me dice. Híjole. Yo dije, no, está bien. Le dijo, no te preocupes, ya me voy, Y me fui. Pero esa es una lucha, hermanos, que yo tuve ahí, ¿verdad? Y yo sé de parte de quién venía, porque en realidad, ¿usted ve un problema con eso? Claro que no había ningún problema, pero el enemigo andaba buscando cómo hacerme caer, ¿verdad? Y doy gracias a Dios que me dio la paciencia para no hablar algo que no debía. Pero así es como el enemigo nos ataca a veces. Si no estamos preparados, ¿qué pasa, hermanos? Ya andamos del chongo con ese camarada, yo creo, ahí, en el mercadito, No, hermanos, tenemos que meditar en la palabra y estar siempre pensando que el enemigo no duerme y estar siempre meditando en la palabra de Dios. Pues que el Señor lo ayude, ¿no? Después, sin querer, yo me di cuenta que tanto a él como a la señora los habían despedido de su trabajo. Y dije, no, pues Señor, tú sabes que nunca mis pensamientos fueron de mal para con ellos. Porque la que me comentó fue mi mamá. Y ya después, cuando me dijo mi mamá eso, le dije, no, pues solamente Dios sabe, mamá, por qué los descansaron. Me dijo, ya no, mijo, es que ellos de por sí no tenían estilo para tratar a la gente. Y los dueños, pues los descansaron. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios, como le digo, que no permitió que yo hablara algo que no estaba bien. Amén. Eso es solamente un ejemplo de las muchas situaciones que pueden pasar en nuestra vida. A usted también le puede pasar algo parecido, que muchas veces sin razón el enemigo va a querer atacarlo para que usted actúe conforme a su carne. Amén. Amén. Y fíjese por qué, porque depende de nuestros pensamientos, dice que están conectados con el corazón, ¿verdad? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros pensamos y meditamos en la palabra de Dios y está siempre en nuestro corazón, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar la palabra del Señor. Pero si estamos todo el tiempo en las redes sociales, viendo noticias, que andamos bien espantados ahora que con el huracán ese Hillary que estaban anunciando, yo miraba cómo la gente estaba bien espantada, que cuidado, que
hasta bolsas de arena andaban llevando a sus casas y que porque iba a haber inundaciones. Y muchos ni vinieron a la iglesia, como dijo el pastor, ¿verdad? Qué triste, hermanos, que esas cosas nos asusten. ¿Seremos espirituales o seremos carnales? ¿Actuaríamos conforme al espíritu o conforme a la carne? Porque la carne es la que tiene miedo. Dice la palabra del Señor, dice, porque no les ha dado un espíritu de cobardía, dice, sino de valor, de poder y de dominio propio. Pero si nos asusta una lluviecita, imagínense. Para allá, para mi rancho, sí llueve de a de veras. No, aquí no, qué bárbaro. Allá sí, una vez hubo un ciclón y le llegó, a las personas adultas le llegaba a la cintura el agua. Imagínense. Y aquí con esas chispititas ahí dicen, ya no voy a la iglesia. No, qué bárbaro. Que el Señor nos ayude, ¿no? Fíjese, ¿por qué dice que en el corazón dice, vamos a ver ahí en Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice, fíjese, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjese, todas estas cosas salen del corazón. Así que si nosotros alimentamos nuestro pensamiento y nuestro corazón de noticias malas, ¿verdad?, de tragedias, de novelas, de programas en la televisión, de que 100 mexicanos dijeron y que todo eso, ¿qué va a haber en nuestro corazón? Las noticias, hermano, no es malo ver las noticias, pero hay personas que están bien obsesionadas con las noticias y creen todo lo que la noticia diga, pero no creen lo que la palabra dice. Eso fue lo mismo que pasó con el COVID, hermanos. El COVID, sí, cierto, dañó a muchas personas, pero la mayoría de personas que murieron, dice que murieron de miedo. Por el miedo que ellos tenían, terror, se les cerraban los pulmones y no podían respirar, porque se les subía la presión. Y teniendo una infección en los pulmones, ¿qué es lo que pasa? Se cierran. Entonces, las noticias se encargaron de asustar mucha gente. Gente, obviamente, gente carnal. Porque, a ver, tanto que decíamos que me voy con el Señor, me voy con Él, ¿verdad? Y a la hora de que no, pues que póngase guantes, mascarilla y todo eso, y andamos bien asustados. No, hermanos. El Señor nos pide que seamos valientes. El hombre espiritual de Dios y la mujer espiritual deben de ser valientes. Y deben de identificar muy bien cuando el ataque del enemigo sea en su mente para hacer algo malo. Amén. Dice la número 2, dice, los que andan en el espíritu, dice, han crucificado la carne y no se someten a los deseos de la carne. Pero aquellos que no caminan en el Espíritu, dice, entristecen al Espíritu y las obras que producen, dice, tienen el pago respectivo, dice, y es la muerte. Porque las obras de la carne, hermanos, es pecado. Los acabamos de leer. Y la realidad es que el apóstol Pablo aquí no estaba hablando a las personas de afuera, estaba hablando a los de adentro de la iglesia. Estaba hablando a los hermanos de Roma y a los hermanos de Galacia también. Vamos a ver ahí en Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, pero Él se entristece cuando nosotros hacemos algo malo, cuando no lo tomamos en cuenta, cuando preferimos ver las noticias
mirar las redes sociales. En vez de ponernos a orar, le dedicamos horas a otras cosas. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como le digo, el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros le damos más lugar a las cosas de la carne que a las del Espíritu. Cuando decimos, oh, ahora estoy muy cansado, no voy a ir a la iglesia. ¿Usted qué cree que esa es una obra de la carne o del Espíritu? De la carne. Porque la carne prefiere quedarse a descansar, ahí a gustito en su camita y no levantarse. Pero no. Igual, hermanos, y hasta con la comida uno debe tener cuidado. Porque la carne va a desear algo sabroso, pero a veces a las 10, 11 de la noche, unas carnitas, no, hermano, lo más seguro es que nos vaya a hacer daño, porque tienen mucha grasa, mucho colesterol, y son sabrosas, pero ahí es cuando usted va a sujetar a la carne y dice, no, carnita, espérate, mejor me tomo un confleicito con leche, y ya mañana a lo mejor me como un taquito de carnita, pero algo más livianito. ¿Por qué? Porque nos daña. Y esos son deseos de la carne. Tenemos que tener cuidado hasta con la comida, hermanos, porque también la Biblia también condena la glotonería, ¿verdad? Y eso es algo a mí que el Señor me habla muy seguido, porque a mí como me gusta comer. Y a veces que digo, no, Señor, ayúdame porque a estas horas no, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Dice, los que entristecen al Espíritu y las obras que producen, dice, tienen el pago respectivo y es la muerte. Aquí creo que este versículo ya lo hemos leído muchas veces, pero ahí en Romanos 6:23, algunos se lo saben de memoria, yo sé, pero a mí a veces se me olvida, ¿verdad? Así que vamos a leerlo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, no tiene fin, ¿verdad? Una persona que entrevistaron una vez, que miraba películas pornográficas, su adicción a la pornografía cada vez era más grande y llegó a un grado un grado bestial, algo ya grande, ya sexo con animales, ya algo muy depravado, porque el pecado es progresivo. Y a veces por eso dice uno, no, pues que un cigarrito, una copita, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque el diablo eso quiere que pienses que no hay ningún problema, que no pasa nada, hombre, y luego dicen una, no es ninguna. Pero el pecado es progresivo, el pecado cada vez quiere más, hasta destruirte, hasta ver personas que yo conozco que me da tristeza, que han terminado en la calle, por causa de la droga. Ya su familia no los quiere porque les robó en su casa, ya nadie lo quiere aceptar, ya nadie le quiere dar la mano, nadie le quiere dar comida, nadie le quiere dar un lugar donde estar. Y comenzó con poquito, con un cigarrito de marihuana, con una fumaguita del crack, con poquito, pero eso fue creciendo hasta que terminó ganándole la carne. Amén. Dice la número 3, dice, aquellos que caminan en la carne, dice, viven según la carne, dice, demostrando lo que hacen. Sus obras, dice, demostrando sus obras, o sea,
Fíjese que a la persona que hace cosas malas no les da vergüenza. Y luego ellos dicen que son sinceros. Por eso hasta se graban ahí en el teléfono y ponen sus videos. Dicen, no, yo soy sincero y digo la verdad. Dice, yo soy como soy, así soy, ¿y qué? Dice. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice, uno de los ejemplos que pudimos ver también aquí, dice, son los celos. Aunque usted no cree en la iglesia, también hay celos. Sí, y entre cristianos, Fíjese, por ejemplo, dice que cuando se habla de los celos, dice, es una inquietud, dice, o temor de la persona, dice, que se estima que prefiera a otra, o sea, tiene la duda de que prefiera a otra, y entonces ahí entran los celos. Eso se mira a veces hasta en la iglesia con los hermanos, a veces que dice que ya ve que uno a veces siempre busca uno las personas con las que se junta más, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que quisieran también tener esa amistad con ellos, pero en realidad son celos de que a ellos no se les pone esa atención. Y no se diga con el líder espiritual o con el pastor. Muchos dicen, no, pero es que quieren estar más cercas al pastor, y luego dice, ¿por qué el pastor nomás está con ellos? ¿Por qué a mí ni me pela? ¿Por qué a mí no me invita a comer? A ver, ¿verdad? Son celos, hermanos, son celos. No deberíamos de ser así, sino que, gloria a Dios, pues si un día que el pastor sienta, nos va a invitar, ¿verdad? Pero no debe de haber ese tipo de celos entre nosotros. Los celos son malos. Aunque fíjese, nosotros pensábamos que los celos eran solamente por entre la esposa y el esposo. No, también en esas situaciones hay celos. De que el pastor no me pone atención a mí, nada más a los demás. Cuidado, hermano. Dice ahí en Cantares, capítulo 8, versículo 6. Dice, porque como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, dice, y luego dice, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama, dice. Malísimos, o sea que son como el infierno los celos. Es fuerte llama como el infierno. Hay que tener cuidado que no nos gane por ese lado el maligno, amén. Dice, otro de los ejemplos es sobre la codicia, ¿verdad? La envidia, dice, es un malestar que se siente, dice, cuando alguien tiene algo que nosotros no tenemos, ¿verdad? A veces que decimos, no, Señor, pero mira, mi casita que me diste a mí, el casonón que le diste al hermano, hombre, qué bárbaro. Y el troconón que él trae, mira, yo traigo un carrillo hasta prestado. Esa es envidia, hermanos, y parece que no, pero sí se mira, se escucha entre nosotros a veces. Si yo también soy hijo tuyo, dice, empezamos a reclamar. Lo que pasa que, hermanos, que nosotros tal vez no tenemos todavía la capacidad para que Dios nos bendiga de esa manera. Porque hay personas que cuando el Señor los bendice se van de la iglesia. Ya no las vuelves a ver, ¿verdad? Y ahí habla de la codicia en Deuteronomio capítulo 5. Versículo 21.
5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Nosotros no debemos de codiciar nada, hermanos, porque la codicia es un arma que el enemigo también usa para meter en nuestra mente, para destruirnos también. Por eso el apóstol Pablo aquí nos enseña sobre la necesidad de ser esos hombres y mujeres espirituales, que demos lugar a las cosas del Espíritu y no a las cosas carnales. No está mal que vayamos a visitar a nuestra familia y vayamos a una fiesta el fin de semana, el sábado. No está mal de vez en cuando, pero no cada sábado, cada viernes, porque a veces lo hacen viernes, sábado y domingo y descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos nuestro tiempo para orar, descuidamos nuestro tiempo para leer la Biblia, para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros y podamos vencer en lo espiritual. Amén. Vamos a ver ahí mismo en Mateo, capítulo 26, versículo 41. Yo sé que muchos lo encuentran más rápido que yo porque traen su teléfono, yo casi ni le sé el teléfono. 26:41. Dice, velad, dice, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así es, hermanos, dice, velad y orar. Fíjese, ¿no le parecerá cosa extraña o si a usted también le ha pasado o será solamente yo? Cuando yo me pongo a leer la Biblia me da un sueño. Pero si prendo la televisión en la sala no me da nada de sueño. Y me miro 2, 3 programas seguidos si quisiera. Pero me levanto y digo, algo está mal aquí. Me meto al baño a orar y digo, Señor, ayúdame. Incluso para mirar una película, hay personas que, no sé cómo le hacen, se miran 2, 3, 4 películas seguidas. Pero para leer la Biblia, pero vamos en 3 versículos del capítulo y ya estamos luchando contra el sueño. Porque la carne no quiere, la carne es débil. El espíritu está dispuesto. El espíritu quiere que leamos la Biblia, el espíritu quiere que oremos. Pero nuestra carne es débil. ¿De qué manera vamos a hacer morir nuestra carne? Viviendo en el espíritu. Escudriñando su palabra. Orando, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque no es fácil. Acuérdense que querramos o no, somos seres humanos. Y dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Pero es una carne, es carnal esto que está aquí, este cuerpo es carnal. Y va a querer hacer lo malo. Pero si nosotros le pedimos al Señor de todo nuestro corazón que nos ayude a dominar esos deseos por medio de la oración, de la lectura de su palabra, Él lo va a hacer. Siempre y cuando nosotros lo hagamos con un corazón sincero y esforzándonos a buscarle. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 7 ahí de Romanos 8, dice,
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque quieran sujetarse a la ley de Dios, no pueden, porque la carne se destruye. La carne es pasajera, pero el Espíritu dice que vive y reina para siempre. Amén. Hermanos, tengo mucho más de esto, pero creo que el Señor ha hablado claramente sobre este tema. Creo que no es algo que no conocemos. Creo que es algo que hemos escuchado varias veces en los últimos días, y simplemente es como un recordatorio para cada uno de nosotros. Que no dejemos que el enemigo tome ventaja de nosotros. Amén. Que podamos ganar esa lucha que tenemos en nuestra carne. Amén. Así que yo le voy a invitar ahí que cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle que nos ayude, porque son tiempos difíciles. Y si hubiera aquí alguna persona que dijera que puede reconocer en estos momentos que necesita de la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer esos deseos de la carne, esos deseos pecaminosos, yo le voy a pedir que incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque sin Él no lo vamos a lograr.